Bienvenidas, bienvenidos al podcast Papeles para una Vida, un proyecto del Movimiento por la Paz que tiene como objetivo difundir los derechos de las personas extranjeras en España. Es nuestro episodio 2 y hoy vamos a hablar de aspectos básicos en la vida de una persona, cuestiones como acceder al médico, la educación, como alquilar una vivienda, como encontrar un empleo digno, son derechos básicos que muchas veces están reconocidos legalmente, pero aunque tenemos ese reconocimiento legal, no siempre es fácil acceder a su disfrute. Cuando pensamos en extranjería muchas veces nos referimos solamente a permisos de residencia, pero hay mucho más. Cuestiones que tienen que ver con derechos están influenciadas por las normativas internas, la española, pero también por la Unión Europea o por las normativas internacionales. Nuestra ley de extranjería recoge toda una serie de derechos y libertades que disfrutan todas las personas en España y que deben ser interpretadas según los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que España es parte. Queremos hoy conocer cómo vive una persona inmigrante, el disfrute y el acceso a esos derechos. Mi compañera Laura de Dueñas y yo, María José Moreno, vamos a hablar del acceso a derechos básicos. Hola, Laura. Hola María José, buenos días. Bueno, yo quería empezar recordando que todas las personas, independientemente de su situación administrativa, tienen derechos reconocidos y que muchas veces los problemas son de desinformación, de dificultad de acceso a los procedimientos y de barreras administrativas. Nos acompaña también Ana María Fuentes Monasterio. Bienvenida, Ana, llevas un montón de años en España, vienes de Bolivia, has hecho aquí tu vida ya. Muchas gracias, María José, por invitarme. Cuéntanos, ¿qué dificultades tuviste cuando llegaste? ¿Cuáles fueron las primeras trabas administrativas? Bueno, tuve muchas barreras. La primera fue el no estar informada porque no sabía que tenía la primera parte que no estaba apuntada a tener un empadronamiento, no tenía la información administrativa y el hecho de pasar meses sin esa información era el miedo, como ya no tenía el permiso de residencia legal, pues tenía miedo a que me expulsaran del país con una niña de 3 años. Ya. Vamos a empezar hablando de sanidad. Recientemente se ha modificado la norma que da acceso con cargo a fondos públicos a asistencia sanitaria a personas extranjeras en situación irregular. El objetivo de esta reforma ha sido dotar de mayor facilidad el acceso a este derecho. Laura, ¿en qué ha consistido esta norma? En España existe un sistema de sanidad pública universal y independientemente también de la situación administrativa en la que te encuentres, tienes derecho a acudir a la sanidad. Como tú bien decías, se ha modificado la norma porque se estaban detectando muchos casos de exclusión de este derecho. Y lo que ha hecho esta nueva ley es flexibilizar los requisitos para poder acceder a este derecho de las personas que están en España pero sin residencia legal, sin que además se exija un tiempo mínimo de permanencia. Es decir, los requisitos que habría que cumplir es poder demostrar tu domicilio habitual, que esto no solo se puede acreditar con el empadronamiento, estar en situación irregular, como decíamos, y también que tú no tengas ese derecho exportable de tu país de origen. Es importante también tener en cuenta que el derecho hay que solicitarlo. Si no lo he solicitado y me pongo enfermo, el médico me va a atender, pero luego va a facturar ese servicio. Una vez que se solicita, te van a dar un documento que provisionalmente y hasta la resolución te autoriza y te faculta para ir al médico. También hay que tener en cuenta que hay grupos especialmente protegidos. Entre ellos están los menores, las mujeres embarazadas, las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos, las personas víctimas de trata o las personas que están sufriendo una enfermedad que pueden suponer un problema de salud pública. Ana, ¿tú recuerdas la primera vez que fuiste al médico? ¿Recuerdas si conocías o no el sistema? Pues sí, y me topé también con otro obstáculo, que como no estaba legalmente, no tenía mis papeles, pues no me querían dar la asistencia de urgencia. Me dieron un papel para rellenar, poner los datos que tenía yo con el pasaporte, porque me tenían que enviar luego a casa la cantidad que iba a valorar esa atención médica. Pero me atendieron.
Justo, Ana, acabamos de decir que el hecho de estar en situación irregular no quiere decir que no tengas derecho a asistencia sanitaria, todo lo contrario. Creo que es importante tenerlo en cuenta y hay mucho desconocimiento en torno a esto. Muchas veces, incluso cuando nos acercamos al centro de salud, no nos saben o no nos dan la información adecuada para poder ejercitar ese derecho. Otro derecho fundamental es el derecho a educación. También es objeto de mucha desinformación. Hay muchas personas que tienen miedo de que sus hijos no sean escolarizados, que creen que por el hecho de estar en una situación administrativa irregular no van a recibir educación. Laura, ¿qué dicen las normas? Como decías, la escolarización en la infancia también es un derecho independientemente de la situación administrativa. En el caso de la educación, además, es un derecho-deber, ya que es obligatoria la escolarización desde los 6 años hasta los 16. Hasta los 16 años lo que se tiene es derecho a la educación básica, gratuita y obligatoria. Entre los 16 y los 18 también se tiene derecho a la educación posobligatoria, y en este caso lo que incluye el derecho es la obtención de los títulos, el acceso a todo el sistema público de becas y ayudas en las mismas condiciones que los ciudadanos españoles. Y creo que además es importante lo que acabas de decir, que el derecho a la educación engloba también el acceso a becas, porque muchas veces es muy difícil cuando estamos en situación irregular. Normalmente para la escolarización la documentación que solicitan es el empadronamiento, aunque sí que hay que recordar que no es obligatorio aportar el empadronamiento para que escolaricen a un menor, también la documentación identificativa y el expediente académico previo si es que existiera. Ana, si no recuerdo mal, tú viniste a España con tu hija menor de edad. ¿Te pusieron alguna traba para poder escolarizarla? Para poder escolarizarla, no. Yo por falta de información también, porque no me había informado muy bien, me costaba mucho encontrar el colegio adecuado. No sabía que en la zona donde vivía tenía que buscar el colegio más cerca de casa. Me costó mucho también porque, claro, ahora están diciendo que el empadronamiento no es necesario. En el tiempo que yo tenía que escolarizar a mi hija, pues me pedían todos los requisitos y uno de esos yo no contaba con ello. O sea, cuando tú fuiste a escolarizar a tu hija al colegio, te dijeron que necesitabas un empadronamiento. Un empadronamiento, y yo no estaba empadronada porque vivía en una habitación. Así que me era un poco complicado encontrar el colegio adecuado para ella, cerca de casa. Justo, Ana, acabas de comentar que vivías en una habitación y que eso te dificultaba el acceso a empadronamiento y a escolarización. El acceso a la vivienda es otro de los temas que más dificultades tienen en cuanto a su disfrute. Sí, aunque extranjería no regula específicamente el derecho de acceso a la vivienda, por supuesto que la situación administrativa influye, porque los propietarios, la mayoría de las ocasiones, lo que van a exigir es el contrato, las nóminas y tener un NIE. Entonces, las personas que están en situación irregular no tienen ninguna de estas tres cosas, por lo que también acaban la mayoría de las ocasiones en el alquiler informal. Al final, la realidad es que con pasaporte sí que puedes alquilar una vivienda, pero el problema aquí viene en la situación estructural del problema de acceso a la vivienda y también la precariedad económica. Ana, ¿cómo fueron tus primeros pasos en vivienda? Muy complicado, María José. Al no tener un permiso de residencia, pues no tenía un trabajo con contrato, me pedían mucha documentación. Económicamente tampoco, al no tener un contrato de trabajo, pues mis ingresos eran mínimos y era complicadísimo poder optar por una vivienda. Justo comentabas, Ana, que uno de los problemas era que no tenías contrato de trabajo y entramos con ello a hablar de la dificultad de acceso a un empleo digno. Muchas personas extranjeras se pasan muchísimos años en economía informal. Laura, ¿qué tenemos que tener en cuenta?
Claro, en estos casos, claro, sin una autorización de residencia no se tiene tampoco autorización para trabajar. Los sectores más precarizados y que mayor cantidad de personas en situación irregular concentran son la hostelería, los cuidados, el sector de la limpieza, la agricultura, la construcción, el reparto. ¿Y qué consecuencias tiene eso? Claro, la consecuencia más evidente de esto es la precariedad laboral y todos los abusos y explotación que puede derivarse de todo ello. Y el miedo también de las personas a denunciar estas situaciones cuando se encuentran en situación irregular. Pero sí que es muy importante saber que a pesar de estar en situación irregular, los trabajadores y trabajadoras tienen derechos laborales y pueden denunciarlos para que sean reconocidos sus derechos. Por ejemplo, si te están pagando por debajo del salario mínimo, si te despiden, si estás sufriendo algún tipo de abuso laboral, puedes acudir a la justicia. Para esto es importante que guardes todo tipo de pruebas, que podrían ser WhatsApps con los empleadores, recibos, fotografías, en definitiva, cualquier tipo de conversación que se haya tenido en el ámbito laboral. Ana, ¿tú tuviste problemas para el acceso al empleo? Sí, desde el principio. Por no tener lo que hablábamos, el contrato de trabajo, el permiso de residencia, pues tuve que trabajar de cuidadora, de empleada de hogar, como bien decías, con un sueldo mínimo que no alcanzaba para casi nada. Denunciar, pues no se podía denunciar por el miedo que tienes a que seas denunciada y te tengan que expulsar del país. Ana, nos estás comentando que cuando llegaste no sabías de empadronamientos, tuviste problemas de acceso a la vivienda, tuviste dificultades de acceso al empleo. Laura, ¿nos puedes decir qué cosas hay que tener en cuenta, cuáles son los consejos básicos cuando una persona llega? Sí, nada más llegar a España, lo más importante es empadronarse, acudir a tu centro de salud para pedir el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria y también que guardes todos los documentos que tengan nombre y apellido y fecha que luego te puedan servir como prueba de permanencia. También acudir a los servicios sociales si te encuentras en una situación vulnerable y, por supuesto, informarte en las fuentes y en canales oficiales. En relación con acceso a derechos también hay mucha desinformación y también hay bulos, y es curioso porque lo hay en ambos sentidos. Por una parte, la población extranjera es frecuente que desconozca qué derechos tiene, no saben si pueden ir al médico, no saben si pueden alquilar una vivienda o qué derechos laborales les ampara. Por otro lado, es frecuente que en la calle nos encontremos con comentarios que aluden que cuando una persona extranjera llega a España le ponen un piso o le dan una prestación social. Sí, y al final ni una cosa ni la otra son ciertas y estos bulos generan muchísimo miedo y desinformación. Por eso lo más importante es informarte en fuentes y canales oficiales o acudir a profesionales de extranjería o entidades sociales. Ana, ¿quieres compartir con nosotras algo más? Sí, que no tengan miedo, como el miedo que hemos pasado muchas personas, como yo y como muchas que han tenido que privarse de la salud, de educación para sus hijos, que no tengan miedo, que se informen, que ahora hay la oportunidad de ir a centros, a instituciones, a ONGs que te ayudan, que te dan la información, que el miedo es que bloquea muchas cosas y hacen de que te prives. Esos derechos los ignoraba yo al principio porque no estaba bien informada. Entonces, ahora al tener la oportunidad de que hay más información, pues infórmense y no tengan miedo. Acudan a lugares como Movimiento por la Paz, que van a recibir todo el apoyo de ellos. El acceso a derechos básicos forma parte de la vida cotidiana de cualquier persona. Pero para muchas personas migrantes, cuestiones como ir al médico, alquilar una habitación, estudiar o trabajar terminan dependiendo de trámites administrativos que muchas veces son difíciles de entender sin apoyo.
Por eso, desde el Movimiento por la Paz trabajamos para que las personas migrantes puedan acceder a información clara, acompañamiento y recursos que les permitan ejercer sus derechos con mayor seguridad y autonomía, a través de nuestros servicios de asesoría jurídica, orientación laboral, formación, apoyo social y espacios comunitarios. Buscamos acompañar procesos que muchas veces están atravesados por la incertidumbre y la desinformación. Seguiremos creando espacios como este para compartir información útil, cercana y accesible. Papeles para una vida es un podcast que forma parte del proyecto Red de Difusión de Derechos de las Personas Extranjeras en España, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, producido por El Viento Media en colaboración con el Movimiento por la Paz MPDL. Puedes conocer más sobre nuestros trabajos y los recursos que ofrecemos visitando la web del Movimiento por la Paz MPDL. Gracias por acompañarnos en este segundo episodio. Si crees que este contenido puede ayudar a alguien, compártelo. Nos vemos en el próximo episodio.